Bueno, amén. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta noche. De verdad lo es. Es un privilegio estar aquí con ustedes en este fin de semana. Y estos son sin duda días extraños, ¿no es así? Es increíble. Hemos vivido en Zambia durante los últimos 5 años y ha sido asombroso observar las cosas desde lejos. Nos fuimos de aquí, cada 2 o 3 años volvemos como familia. Mi esposa Bridget y yo tenemos 9 hijos y 7 de ellos todavía viven con nosotros. Así que los 9 tratamos de regresar cada 2 o 3 años. Estuvimos aquí hace 1 año. Tuve una gira de predicación. Normalmente tengo una gira de predicación en enero. Así que volvimos en diciembre para pasar tiempo con la familia y luego tuve la gira de predicación. Nos fuimos a finales de enero o principios de febrero. Suelo regresar 3 o 4 veces al año para hacer una gira de predicación como la que estoy haciendo ahora, de 2 o 2 semanas y media. Y este último año todo se ha cancelado. Así que esta es mi primera vez de regreso en 1 año. Y ha sido muy interesante observar cómo se desarrollan las cosas, tanto en el frente del COVID-19, como viendo cómo el mundo entero ha sido afectado, cómo hemos cerrado todo, cómo usamos nuestras mascarillas y cómo la gente está perdiendo la vida y todas las implicaciones de eso. Simultáneamente, ha sido fascinante observar cómo todo ha sido sacudido por muchos de estos problemas de los que hablaremos a lo largo de este fin de semana. Estas cuestiones de justicia. Preguntas sobre qué es la justicia, cómo la definimos y qué hacemos con base en esas definiciones. Ha sido fascinante para mí y a veces frustrante observar esto desde lejos. Pero estoy emocionado por la oportunidad de regresar y abordar estos temas a lo largo de este fin de semana. Esta noche, mi tarea es abordar la cuestión de la necesidad de la verdad absoluta. ¿Por qué es necesario que pensemos en estos términos? ¿Por qué es necesario que mantengamos la verdad absoluta? ¿Por qué es necesaria la verdad absoluta para el cristianismo? Y quiero que lo entiendan desde esta perspectiva. En las últimas generaciones, el cristianismo ha sido, por así decirlo, guiado hacia un corral, por usar una metáfora de ganadería. Hemos sido conducidos hacia un corral, ¿de acuerdo? Soy texano, pero soy el peor tipo de texano. Soy texano por elección. Soy californiano de nacimiento, pero texano por la gracia de Dios. ¿De acuerdo? No nací en Texas, solo llegué tan rápido como pude. Y si vas a ser texano, necesitas entender las metáforas de ganadería. Así que, hemos sido guiados hacia este corral. Este corral al que hemos sido conducidos es uno que dice que el cristianismo, en su esencia, cuando lo reducimos todo a quienes somos realmente, a lo que realmente nos hace únicos, a lo que realmente nos da valor, es el activismo. Ahora piensen en esto. Si ven una película o un programa de televisión y hay una representación positiva de los cristianos y del cristianismo, ¿en qué se basa? Bueno, probablemente en algo relacionado con comedores comunitarios, algo sobre tratar con huérfanos, algo sobre organizar reuniones de alcohólicos anónimos o en activismo político a favor de los pobres. Y el mensaje que se ha comunicado y que de muchas maneras el evangelicalismo ha abrazado es este mensaje. Nuestro valor y nuestro significado en la cultura y en la sociedad en general están vinculados al activismo social. Eso es lo que tiene de bueno la Iglesia y lo que tiene de bueno el cristianismo. Ahora, lo que ha ocurrido es que hemos sido guiados hacia este corral. Y la manera en que hemos sido conducidos hacia él es que la cultura en general básicamente nos ha dicho, si se quedan en ese corral, si permanecen en ese camino, entonces los alabaremos, los aplaudiremos, los aceptaremos, los amaremos. Pero en el momento en que empiecen a hablar de teología, estarán fuera de lugar. En el momento en que empiecen a desafiar en áreas de moralidad, estarán fuera de lugar. Incluso cuando se trata de Jesús, la cultura en general ha dicho, escuchen, pueden hablar sobre Jesús, nos parece bien que hablen de Jesús,
siempre y cuando hablen de Jesús de la misma manera que hablarían de Gandhi o la Madre Teresa o cualquier otra persona, Buda. Mientras Jesús sea solo un hombre que dijo algunas cosas provocativas, mientras Jesús sea solo otro gurú, mientras Jesús sea solo alguien que vivió una vida moral, por cierto definida por el mismo corral en el que nos han guiado, entonces pueden hablar sobre Jesús. Pero en el momento en que Jesús se convierta en algo más, tenemos un problema. Y lo que es peor, en el momento en que tengan un problema con que Jesús sea puesto al mismo nivel que todas las demás figuras religiosas. Y en el momento en que empiecen a afirmar que Jesús tiene un lugar o una afirmación única, bueno, ahora están fuera de lugar. Ahora entra el movimiento moderno de justicia social. Y me referiré a él a lo largo de este fin de semana como el movimiento de justicia social crítica. Y mañana explicaré por qué uso esa terminología. Uso el término justicia social crítica. No es un término mío, pero creo que es un término muy útil, porque ayuda a recordarnos que el movimiento moderno de justicia social está enraizado y fundamentado en la teoría crítica, en la teoría crítica de la raza y así sucesivamente. Y es parte de un movimiento ideológico de larga data. Así que entra el movimiento de justicia social crítica y el lenguaje de la justicia, el lenguaje de la defensa, el lenguaje de la igualdad. Eso encaja muy bien en este corral al que hemos sido guiados, ¿no es así? Encaja muy bien. Hasta que empezamos a escuchar y empezamos a aprender y empezamos a darnos cuenta de que, un momento, estas ideas en realidad vienen de algún lugar. Estas ideas en realidad están arraigadas en cosmovisiones que son antitéticas y diametralmente opuestas al Evangelio y a la cosmovisión del cristianismo. Ahora necesitamos tener una discusión sobre si la cosmovisión en la que estas cosas están enraizadas es aceptable. No. Quédate en tu corral. Quédate en tu corral y te aceptaremos. Incluso te aplaudiremos. Envuelve a tu Jesús en nuestra terminología y estarás bien. Pero si te sales, si lo dejas salir, entonces tenemos un problema. Bueno, vine a decirles que no me van a encerrar en ningún corral. No van a encerrar a mi Jesús en un corral, porque hay más en lo que somos que lo que hacemos. No estoy diciendo que hacer el bien no sea importante, es absolutamente importante, pero es totalmente insuficiente, porque no hacemos el bien por el bien mismo. Hacemos el bien por amor a Cristo, hacemos el bien en el nombre de Cristo, y hacemos el bien por quien es Cristo y quien es Cristo en nosotros. Y entonces hay que tener todo el paquete, y la verdad sobre quién es Cristo importa. La verdad absoluta sobre quién es Cristo importa. Si tienen sus Biblias, ábranlas al libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a mirar allí este punto culminante. 1 Corintios capítulo 15. Y creo que Pablo aquí realmente nos expone de una manera muy lógica y sistemática por qué es que la verdad importa, por qué es que la verdad es necesaria y por qué esta verdad debe ser sostenida, abrazada y defendida. Hay varios argumentos que él presenta aquí sobre la verdad del Evangelio. Y nuevamente hay quienes argumentarían que se puede tener a Jesús sin las necesidades teológicas del Evangelio, que puede ser simplemente un buen hombre y buen maestro y cosas por el estilo. Y eso debe ser rechazado rotundamente. Y Pablo lo hace aquí. Él hace un argumento desde la autoridad, luego hace un argumento desde la historia o la evidencia, y luego hace un argumento desde la lógica. Presenta estos tres argumentos, y vamos a analizarlos uno por uno. Primero, el argumento desde la autoridad. Y por cierto, estos argumentos deben ser tomados juntos, pero cada uno de ellos es poderoso por sí mismo. El primero es el argumento desde la autoridad. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Ahora quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué, que ustedes recibieron, en el cual están firmes y por el cual son salvos, si retienen firmemente la palabra que les prediqué, a menos que hayan creído en vano. Ahora, analicemos esto un poco. Pablo está argumentando aquí,
Y por cierto, comienza el libro de 1 Corintios identificándose como apóstol. Así que Pablo tiene autoridad apostólica. Está escribiendo esta carta como alguien con autoridad apostólica y dice aquí, quiero recordarles el Evangelio, pero no cualquier Evangelio. Está siendo muy específico aquí sobre el Evangelio que yo les prediqué como apóstol, con la autoridad de un apóstol. Así que Pablo aquí está diciendo que no se trata solo de cualquier Evangelio que importa. No se trata solo del Evangelio que les gusta. No se trata solo del Evangelio con el que se sienten cómodos. Les estoy recordando el Evangelio que yo les prediqué. En segundo lugar, que ustedes recibieron el Evangelio que les prediqué, el Evangelio que ustedes recibieron de mí cuando se los prediqué, y el Evangelio en el cual están firmes. Estas tres cosas son importantes. Más que importantes, son esenciales. El Evangelio tiene que ser predicado a ustedes. Tienen que recibir el Evangelio y tienen que estar firmes en el Evangelio así predicado y recibido. Eso no es negociable. Y luego algo surge de eso. Hay un fruto de eso, ¿saben? Para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. Aquí tenemos un emisor, Dios a través de Pablo, quien está predicando este Evangelio. Tenemos un receptor, los individuos en Corinto que recibieron este Evangelio que él predicó. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, y pronto veremos aquí, la información que él les predicó sobre Jesús. Esto es en lo que están firmes. Y en el versículo 2, por el cual son salvos, si retienen firmemente la palabra que les prediqué, a menos que hayan creído en vano. Ahora, hay un par de cosas que Pablo podría estar diciendo aquí. Podría estar diciendo, yo les prediqué el Evangelio, ustedes recibieron el Evangelio, y se mantuvieron firmes en el Evangelio, y están siendo salvos por el Evangelio si retienen firmemente la palabra que les prediqué. Pero si no retienen firmemente la palabra que les prediqué, entonces comenzaron siendo salvos, pero ahora ya no lo están. Bueno, el contexto aquí no permite eso, ni tampoco el resto de la teología paulina lo permite. Pablo no conoce una salvación que sea potencial. No conoce una salvación que sea parcial. No conoce una salvación que va y viene. Pero lo que está diciendo es esto. Son salvos por este Evangelio, si retienen firmemente la palabra que les prediqué. En otras palabras, solo son salvos por el Evangelio, si es el Evangelio que yo les prediqué. Si no es el Evangelio que les prediqué, ese Evangelio no los salvará. Recuerden el contexto aquí. El contexto es que hay personas que dicen, sí, creo en esto y lo recibo, pero tengo un problema con esta parte. De todos los elementos del Evangelio estoy bien con todo, excepto con esto. Este asunto de la resurrección, tengo un problema filosófico con él. Y Pablo dice, hay un problema, porque solo hay salvación si reciben el Evangelio que yo les prediqué, si se mantienen firmes en el Evangelio que yo les prediqué. Pero si están firmes en 9 de las 10 cosas que escucharon de mí y están rechazando una de ellas, entonces creyeron en vano. Creyeron en vano. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Así que este es el argumento desde la autoridad. La forma en que me gusta ilustrar esto es así. Soy graduado de la Universidad de Miami. ¿No lo sabían? Soy un graduado de Miami. ¿Cómo no sabían que soy un graduado de Miami? Bueno, no podría encontrar la Universidad de Miami, ni aunque mi vida dependiera de ello. Nunca he estado en el campus de la Universidad de Miami. Nunca. Ni una sola vez en toda mi vida he estado en el campus de la Universidad de Miami. Ahora, algunos de ustedes me están mirando con esa expresión de incredulidad. Están pensando, bueno, si nunca has estado allí, ni siquiera sabes dónde está. Nos acabas de mentir. No puedes ser un graduado de Miami si nunca fuiste. Les daré algo mejor. Y si hubiera estado, pero no terminé. ¿Qué pasa si fui y tomé el 90% de los cursos necesarios para mi título, pero no completé el último 10%? Y luego salí de la Universidad de Miami y afirmé que era un graduado? Sería un mentiroso.
Y la Universidad de Miami tendría la autoridad para llamarme mentiroso porque ellos son los que determinan quién es un graduado y quién no lo es. ¿Captan lo que estoy diciendo? Ese es el argumento desde la autoridad. Y si tienen un problema con que Pablo haga este argumento, entonces creen que el cristianismo tiene menos autoridad que la Universidad de Miami. Porque creen que está bien que la universidad diga, lo siento, no cumpliste con lo que requerimos. Pero de alguna manera creen que es insensible y ofensivo que Pablo diga, no todo lo que escuchas es el Evangelio. Pero eso es exactamente lo que dice. Hay una verdad. Es absoluta. Y es necesario que se aferren a esa verdad. Ahora déjenme decirles lo que Pablo no está diciendo. No está diciendo que para ser cristianos tienen que saber todo lo que hay que saber. Si ese fuera el caso, no serían cristianos ni siquiera cuando estén en el cielo, porque pasaremos toda la eternidad desplegando la gloria, belleza y conocimiento inigualables e infinitos de Dios. Así que eso no es lo que está diciendo. Si ese fuera el caso, ¿por qué necesitaríamos continuar sentados bajo la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por qué necesitaríamos continuar estudiando para presentarnos aprobados ante Dios? ¿Por qué? Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que solo puedes ser cristiano cuando tienes toda la información posible. Lo que está diciendo es que cuando el Evangelio se te presenta, debes recibir el Evangelio tal como se te presenta. Ahora, él puede decir esto porque está hablando con autoridad apostólica. Yo no puedo decir esto, a menos que lo que predique sea lo que los apóstoles han dicho. Si empiezo a añadir o quitar cosas, entonces soy culpable de lo mismo de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando del individuo que escucha el Evangelio tal como fue presentado por los apóstoles, y dice, tengo un compromiso presuposicional con una ideología que acabas de contradecir. Y cuando el Evangelio que escucho de los apóstoles contradice mi presuposición gana, no el Evangelio. Estás fuera del campamento. Estás fuera del campamento. Ese es el argumento desde la autoridad. Ahora, él presenta el argumento desde la historia o desde la evidencia, comenzando en el versículo 3. Porque ante todo les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí está el argumento desde la evidencia. El argumento desde la autoridad dice que hay una verdad que debes recibir, hay una verdad que debes creer, es absoluta, y cada parte de ella es necesaria. Ahora, el argumento desde la evidencia dice que la razón por la que puedo hacer el argumento desde la autoridad es porque esto sucedió. El cristianismo no dice, como algunas religiones, que debes buscar dentro de ti mismo para encontrar la verdad. Dios no lo permita. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Así lo dice mi Biblia. Olvídate de seguir tu corazón, te llevará a un precipicio. No sigas tu corazón. En Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice, ya que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, también a mí me ha parecido bien, habiendo investigado todo con cuidado desde su origen, escribirte un relato ordenado, excelentísimo, Teófilo, para que conozcas con certeza la verdad de lo que te han enseñado. Luego, si vamos a Juan capítulo 1, miren el primer párrafo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida se manifestó,
y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos palpado. Esto sucedió. Esto sucedió. Pablo dice, primero, miren cómo presenta la evidencia. Les transmití como de primera importancia lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que su primera pieza de evidencia son las Escrituras y el cumplimiento de las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dijo que iba a suceder y sucedió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia dijo que iba a suceder y sucedió, que se apareció a Cefas o a Pedro, después a los 12. Me detendré aquí un momento porque siempre es necesario hacer una pausa en este punto porque si no lo hago, alguien vendrá y me hará esta pregunta. ¿Cómo se apareció a los 12 si Judas ya se había suicidado? Bueno, lo interesante es que cuando se reúnen en el aposento alto en Hechos capítulo 1, ¿recuerdan qué sucede? Sustituyen a Judas. Pero lo sustituyen con uno. Y el criterio era que debía haber estado con ellos desde el principio y ser testigo de todo lo que habían presenciado. Lo reemplazaron con Matías. ¿Por qué necesitaban sustituir a Judas? Porque son los 12, y el número es algo importante. A lo largo del libro de Apocalipsis, el número es importante. 12 tribus, 12 apóstoles. Así que cuando Pablo se refiere a los 12 aquí, está hablando de los 12 con Matías, no de los 12 con Judas. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Esto probablemente incluye a los 120 mencionados en ese contexto. Aquí está lo interesante. Pablo hace este argumento y dice que Cristo vino, vivió, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Así que tienen la evidencia del cumplimiento de las Escrituras. Eso es bueno. Pero más allá de eso, tienen la evidencia de los testigos presenciales. Y si hacen las cuentas, había más de 300 testigos presenciales de la resurrección vivos cuando Pablo escribió 1 Corintios. Aún estaban vivos, lo que significa que sus afirmaciones eran falsificables. Ahora, eso puede sonar mal, pero en realidad es algo bueno. Si haces una afirmación que es falsificable, significa que hay personas que pueden decir, mentiste y puedo probarlo. Pero si hago una afirmación y pregunto, ¿quiénes son tus testigos? Y tú respondes, bueno, no hay testigos. Eso no es una afirmación muy fuerte. Pero si hago una afirmación y tú dices, ¿quiénes son tus testigos? Y yo respondo, bueno, hay más de 600 testigos. Y más de la mitad de ellos están vivos en este momento y puedes interrogarlos. Eso fortalece mi argumento en lugar de debilitarlo. Y me encanta la última parte, el versículo 8. Y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Me encanta este versículo porque llega al final y no al principio. Este es un gran problema que tenemos en la cultura moderna. En la cultura moderna, este versículo no solo habría aparecido al principio, sino que habría sido lo único que se habría dicho. Pablo habría dicho, necesitan creer esto porque es mi verdad. Pero Pablo no hace eso. Él dice, esto es verdad primero por las Escrituras, segundo por la evidencia histórica y los testigos presenciales, y por último también se me apareció a mí. Porque soy el más insignificante de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no fue en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ya sea entonces yo o ellos, esto predicamos y esto creyeron ustedes. Por lo tanto,
El primer argumento es el argumento desde la autoridad, específicamente la autoridad apostólica. El segundo argumento es el argumento desde la evidencia. Y ahora él hace un tercer argumento. Un argumento desde la lógica. Y me encanta. Comenzando en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Recuerden, tienen un desacuerdo filosófico aquí. Están diciendo que Jesús resucitó de los muertos, pero yo digo que ese tipo de cosas no pueden suceder. Estoy de acuerdo con todo lo demás, pero esa es una línea que no cruzo. Versículo 13. Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Aquí está lo maravilloso de todo esto. Pablo está a punto de exponer un argumento lógico sobre por qué esto es problemático, pero primero gana el argumento antes de presentarlo. En el versículo 13, gana el argumento. Mírenlo de nuevo. Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. ¿Qué hizo en los versículos del 1 al 11? Demostró que Cristo ha resucitado. Ahora está a punto de presentar 7 cosas que lógicamente deben ser ciertas si no hay tal cosa como la resurrección. Por cierto, ya ha demostrado que Cristo ha resucitado. Ahora está diciendo, si creen que no hay resurrección, tienen un gran problema, porque su compromiso filosófico se enfrenta a un hecho, y ese hecho exige una respuesta de su parte. Y mientras piensan en cómo van a responder, aquí están 7 cosas que deben seguir si no hay tal cosa como la resurrección. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. La predicación es vana. Si Cristo no ha resucitado, la predicación es la cosa más tonta del mundo, porque predicamos a Cristo crucificado. Ahora, desafortunadamente, hay algunos en este mundo cuya predicación no se ve afectada por la resurrección, porque predican autoayuda y no el Evangelio. Pero cuando hablo de predicación, estoy hablando de predicación del Evangelio. Si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación es inútil, vacía, fútil. Literalmente está vacía. Número 2. Vuestra fe también es vana. Su fe es inútil si Cristo no ha resucitado. ¿Por qué? Porque el objeto de su fe es Cristo resucitado. Si el objeto de su fe no está, no importa cuán fuerte sea su fe. ¿Qué pasa si creo firmemente que hay una silla detrás de mí, pero la silla no está ahí? Mi fe no cambiará el hecho de que me caeré. Del mismo modo, si Cristo no ha resucitado, el objeto de su fe no existe, y su fe solo es tan significativa como su objeto. Número 3. Además, somos hallados como falsos testigos de Dios. Si Cristo no ha resucitado, entonces somos mentirosos, porque testificamos que Dios levantó a Cristo. Pero si no lo hizo, somos falsos testigos. Eso nos convierte en blasfemos, porque estamos atribuyendo a Dios algo que no hizo. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados. Esto es grave. Si Cristo no ha resucitado, su muerte no fue suficiente para pagar por nuestros pecados. La resurrección es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Número 4. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no hay resurrección, aquellos que han muerto en Cristo se han perdido. No hay esperanza para ellos. Número 5. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nuestra esperanza en Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima. Pero recuerden, Pablo ya demostró que Cristo ha resucitado. Así que podemos voltear el argumento. Si Cristo ha resucitado, entonces nuestra predicación no es vana, es poderosa. Nuestra fe no es vana, es viva y significativa. No somos mentirosos ni blasfemos, somos portadores de la verdad. No estamos en nuestros pecados, hemos sido limpiados. Los que murieron en Cristo no han perecido, sino que han recibido su herencia. Y no somos dignos de lástima, somos los más bendecidos entre los hombres. Ven, la verdad importa.
La verdad del Evangelio importa. Y lo que el mundo quiere que creamos es que podemos simplemente meternos en este corral donde reducimos el cristianismo a solo hacer cosas buenas por las personas, donde reducimos a Cristo a solo un gurú o un maestro que dio algunos principios para ayudarte a tener una vida feliz, plena y exitosa. Pero la verdad del Evangelio lo es todo, es necesaria, y es una verdad absoluta, no una verdad relativa, no mi verdad, no tu verdad. No la verdad de Pablo. Y me encanta el hecho de que cuando Pablo expone este argumento, deja absolutamente claro que esta es una verdad que él cree. Es una verdad que él abraza, pero no es simplemente su verdad. Es una verdad absoluta. Y la cree porque es una verdad absoluta. Por lo tanto, no es negociable. Entonces, cualquiera que sea otra cosa de la que hablemos, cualquier otra cosa que hagamos, cualquier otra cosa que persigamos, debemos hacerlo a la luz de la verdad del Evangelio. Y debemos hacerlo desde la base y las suposiciones de la verdad del Evangelio. Así que, cuando hablamos de justicia, no podemos tomar la verdad absoluta del Evangelio y ponerla a un lado, y luego comenzar a pensar qué es la justicia como si el Evangelio no importara, porque si no importa, entonces nada importa. Comenzamos allí y terminamos allí. Y cada paso en el medio, porque esto es necesario. Oremos. Oh, nuestro buen y gran Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, nos postramos ante ti esta noche en humilde adoración, por tu majestad, tu bondad, tu gracia y tu verdad. Nos inclinamos ante ti con gratitud por la persona y la obra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que prometiste y anunciaste, el que enviaste para redimir a tu pueblo, el que voluntariamente dio su vida por nosotros, el que murió y resucitó al tercer día, el que está sentado a tu diestra para siempre, intercediendo por nosotros, y el que vendrá nuevamente al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, y para recibirnos con él. Te damos gracias por Cristo, y te pedimos estas cosas en su nombre y por su causa, y por el poder de tu Espíritu, que has derramado en nuestros corazones, que abre nuestros ojos a estas verdades y nos concede gracia para entenderlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén.